Hola, mi nombre es Cecilia Boggi y vamos a conversar acerca de cómo diseñar una PMO que agregue valor. Muchas veces tenemos organizaciones que crean, diseñan e implementan oficinas de dirección de proyectos o PMO, pero sin embargo no se percibe que le esté agregando valor al negocio, más bien se percibe como un costo. De eso vamos a hablar. Me presento. Soy licenciada en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Tengo posgrado en Dirección de Empresas y un Executive MBA. También realicé el Masterclass de Liderazgo del PMI y soy certificada PMP por PMI. También tengo la certificación PMOCP de PMO Global Alliance y algo vamos a hablar de esta organización que ha hecho una investigación durante muchísimos años acerca de las PMO y que nos da también algunas recomendaciones. Bueno, además tengo certificación de Scrum Master, de liderazgos y soy coach. Estoy trabajando en dirección de proyectos desde hace muchos años y soy instructora del programa PM for Results, en el módulo PML, Project Management Leadership del BID. Así como también soy directora ejecutiva de la organización Active PMO y estoy trabajando desde hace más de 15 años con oficinas de dirección de proyectos, más de 20 años trabajando en proyectos y en liderazgo y también en TI ya llevo más de 30 años. Soy autora coautora del libro Innovación y Gestión Estratégica de Proyectos y miembro y voluntaria de PMI. Además, soy miembro de 8 capítulos del PMI. En el 2011 fui presidente del capítulo Buenos Aires y luego fui mentora de la región de Latinoamérica Sur durante los años 2014-2017. Además, formé parte del equipo de la actualización de la guía del PMBOK en su quinta edición, liderando el trabajo del capítulo 9, que en aquel momento era recursos humanos. Pero bueno, pasando a los temas que vamos a tratar ahora, vamos a hablar un poquito sobre la actualidad en dirección de proyectos. Vamos a mencionar algunos problemas típicos que tenemos en los proyectos y que luego implementamos una oficina de dirección de proyectos para resolver esos problemas o para tratar esos problemas, ¿no? Entonces vamos a hablar de las oficinas de dirección de proyectos, sus definiciones, tipos y funciones típicas de las PMO, pero vamos a ver también que estas PMO, como decíamos al inicio, muchas veces fallan, muchas veces no están dando valor. Entonces luego vamos a mencionar una forma de diseñar y rediseñar la PMO para que realmente agregue valor al negocio y terminamos con unas conclusiones. Decimos entonces, en primer lugar, ¿qué está pasando en la dirección de proyectos en el mundo? Según el artículo, según la investigación del PMI, en el Job Growth and Talent Gap, que es el report de 2017 del PMI, cuenta que la dirección de proyectos es una de las 5 profesiones con mayor crecimiento en el mundo. Esto se debe a que hay cambios dramáticos, hay nuevas tendencias y todo esto se lleva adelante a través de proyectos, tanto los avances digitales como las expectativas de los clientes que están cambiando continuamente, como las organizaciones disruptivas que impulsan la economía compartida y la fuerza del cambio laboral cambiante. Hay todas situaciones que son cambios y recordemos que los cambios se llevan adelante por proyectos. Entonces, todos estos factores están llevando a las organizaciones a buscar profesionales de proyectos y, bueno, que requieren conocimientos técnicos de liderazgo y gestión estratégica. También continuamos con las investigaciones de la dirección de proyectos del PMI. Esto también tiene que ver con el cambio que se está sufriendo en el mundo en cuanto a la forma de trabajo. Si nosotros comparamos la forma en que trabajaban las organizaciones en el 1800, en el 1900, en el 2000 y ahora, vamos a ver que
antes tenían muchísimo más operaciones, o sea, las organizaciones realizaban operaciones en gran medida y a medida que va aumentando, que vamos acercándonos a la actualidad, cada vez estamos desarrollando más proyectos. Hoy por hoy las organizaciones realizan un volumen altísimo de proyectos con respecto a las operaciones. Y esto tiene que ver nuevamente con las necesidades cambiantes de las organizaciones. Cuando anteriormente los procesos eran mucho más estables, hoy por hoy los procesos van cambiando con mucha frecuencia porque es necesario sacar nuevos modelos, sacar productos de avanzada, innovación, investigaciones, etc. Entonces, hoy por hoy la cantidad de proyectos respecto a las operaciones es muchísimo más alto. Entonces, decimos, la economía global se ha vuelto más orientada a proyectos y está involucrando a nuevas industrias. Hay industrias como por ejemplo la salud, en donde antes no había tanta demanda de proyectos y ahora sí lo está requiriendo. Entonces hay muchísimas demandas en todas las industrias respecto a profesionales de la dirección de proyectos. Continuando con este estudio del PMI, sabemos que para el 2027 se necesitarán casi 88 millones de personas trabajando en dirección de proyectos y esto implica un 33% de crecimiento. Es decir, que se están abriendo entre 2017, que es cuando se hizo este estudio, y 2027, en estos 10 años, se estarían abriendo, según el estudio, 22 millones de nuevas posiciones de directores de proyectos. Es decir, que la demanda de directores de proyectos es altísima. Realmente hay una necesidad imperiosa de tener buenos proyectos. Además, sabemos que el 83% de las organizaciones han dicho en las encuestas que tienen dificultad para conseguir directores de proyectos calificados. Y esto está implicando, esto está generando una gran demanda y una necesidad en la industria, ¿no? ¿Cómo se gestiona un proyecto? O sea, si nosotros vamos a una dirección de proyectos en forma tradicional, sin metodologías, se gestionaban los proyectos con intuición, con sentido común, con métodos de prueba y error. No eran directores de proyectos que seguían metodologías, sino que eran más bien directores de proyectos accidentales. Hoy por hoy, estos directores de proyectos accidentales, con la gran demanda de la que hemos hablado, que necesitamos en nuestros proyectos, y con las necesidades de las organizaciones actuales, no podemos seguir manejándonos con estos directores de proyectos accidentales. Necesitamos directores de proyectos profesionales. Y por eso es que todos estos movimientos y estas búsquedas a través de metodologías, a través de buenas prácticas, a través de marcos metodológicos para llevar a los proyectos a una madurez organizacional, y de ahí surge la necesidad de las oficinas de gestión de proyectos. Las compañías definen sus objetivos, sus estrategias, conformando la visión, que es lo que persiguen. Y resulta que para lograr esa visión, para cumplir con sus estrategias, se necesitan desarrollar proyectos, ya sean nuevos productos, nuevos servicios, nuevos clientes, mercados, o también mejoras de procesos, mejoras en la calidad, implementación de cambios en la organización, el crecimiento. Todo eso se lleva a cabo a través de proyectos. Y decimos que se requiere una disciplina de dirección de proyectos organizada y metodológica para poder obtener los resultados, y para eso surge la oficina de gestión de proyectos o de dirección de proyectos para poder dar soporte a la organización a que esos proyectos sean exitosos. Veamos qué problemas hay en los proyectos en forma regular, en forma frecuente, repetidamente, ¿no? Muchas veces los proyectos tienen problemas en el inicio, un inicio de proyectos deficiente. No tienen objetivos claros, no se selecciona bien la forma estratégica de llevar a cabo de los proyectos y de cuáles son los proyectos que realmente cumplen con la estrategia y que le dan valor al negocio. No se cuenta con información histórica, entonces ya el inicio del proyecto es deficiente. Luego hay definiciones inadecuadas, los alcances no están bien definidos o están ambiguos, se hacen estimaciones muy optimistas, sin información histórica también.
no se hace una gestión de riesgos donde se puede prever cuáles son las problemáticas que pueda llegar a tener el proyecto, no se administra bien el trabajo, hay un crecimiento incontrolado del alcance porque no se hace una buena gestión de cambios, hay conflictos en la asignación de recursos, no se hace una buena asignación de recursos y todo esto genera conflictos. No se toman acciones correctivas rápidamente porque tampoco se hace un buen control. Los proveedores no son los adecuados. ¿Qué más tenemos? Tenemos problemas con los procesos, no son procesos desarrollados e implementados, sino que son procesos ad hoc, son improvisados, se reinventa continuamente la rueda, esto genera un estrés permanente y estamos siempre reactivos a las situaciones que ocurran. Los cronogramas y los presupuestos son impredecibles y lo más normal es que se excedan. Y bueno, pero a veces decimos, bueno, pero a veces tenemos éxito, a veces nos ha dado resultado, a veces el proyecto terminó bien. Muchas veces ese éxito tiene que ver con que hay superhéroes, es decir, personas que están trabajando sobre tiempo, están apagando incendios y están estresando al equipo. Y no podríamos decir entonces que esto es realmente un éxito. Estamos apagando incendios y por eso a lo mejor el proyecto terminó con algunos de los objetivos cumplidos, pero con un equipo desgastado y con una poca posibilidad de continuar con ese éxito. Bueno, ¿qué más problemas podemos tener? Bueno, si tenemos 3 directores de proyectos en nuestra organización, podrían ser muchos más, vamos a tener 3 proyectos diferentes, con 3 líderes diferentes, cada uno trabaja a su manera, hace 3 cronogramas con distintas herramientas y con distintos métodos, también los presupuestos y todos los informes y toda la documentación que hagan, si es que hacen documentación, todo va a ser en forma totalmente diferente para cada uno porque no hay una homologación, no hay una estandarización. Y lo peor de todo esto es que tenemos los mismos recursos. En la organización se comparten los recursos, con lo cual, con todas estas diferencias de enfoques, tenemos que tener los mismos recursos y muchas veces esto genera una muy mala administración. Bueno, también cuando le enviamos todos nuestros reportes, nuestros informes, nuestros documentación de avance a nuestro jefe, y no está muy contento que digamos, ¿no? El jefe quiere comparar un proyecto con otro y no tiene punto de comparación, quiere sacar algunas conclusiones y no tiene métricas, cada uno hace el informe como le parece, y entonces eso no le da a la organización información confiable como para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pretenden las organizaciones? Y justamente pretenden ser predecibles y tener información confiable para poder tomar buenas decisiones. También quieren tener mejores resultados en los proyectos porque recordemos que los proyectos que se llevan a cabo tienen que ver con lograr las estrategias de la organización para poder llevar a cabo la visión. Por lo tanto, se espera mejor calidad, se espera proyectos más rápidos, más económicos, con clientes satisfechos. Y, por supuesto, que se obtengan los beneficios del negocio. Esto es lo que pretenden las organizaciones. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo lo persiguen? Bueno, la forma es compartiendo el conocimiento, teniendo una buena gestión de conocimiento, lecciones aprendidas y conocimiento compartido, reutilizando procesos y no inventar la rueda cada vez, también utilizando las mejores prácticas, las buenas prácticas reconocidas, gestionando adecuadamente el alcance, el cronograma, los costos, los riesgos, bueno, todos los aspectos de un proyecto con más madurez. Tomando las decisiones en base a los hechos y seleccionando los proyectos buenos para aprovechar los recursos, no gastar los recursos en proyectos que no le den beneficios al negocio. Y también cancelando aquellos proyectos malos a tiempo, es decir, tomando decisiones a tiempo para no malgastar recursos, dedicando recursos a proyectos que no le van a dar valor al negocio, para poder reasignar esos recursos a los proyectos que sí valen la pena. De ahí surge la madurez en dirección de proyectos. Decimos que la madurez en la dirección de proyectos es un estado en el cual una organización está condicionada para ejecutar sus proyectos en forma exitosa consistentemente.
La madurez se alcanza a través de una selección y priorización formal de los proyectos alineados a las metas estratégicas. La madurez se alcanza a través del cumplimiento de los objetivos, tanto de alcance, del tiempo, de los costos, de la calidad, de la satisfacción del cliente y de una buena gestión de riesgos. También se alcanza a través de una disciplina organizacional enfocada en la documentación, en la información histórica, en el compromiso gerencial, en las lecciones aprendidas y en la mejora continua de todos los proyectos de la organización. Y por último, la madurez de la dirección de proyectos también implica la adherencia a los procesos, es decir, que todos los proyectos sigan los procesos definidos, a la metodología formal que contenga las mejores prácticas en forma consistente, también flexible porque requiere ser flexible, porque no todos los proyectos son iguales, entonces se requiere tener una forma de adaptación a cada proyecto. Esa es la flexibilidad que se requiere, según la complejidad, según el entorno, según las características del proyecto se requiere adaptar. También tiene que ser medible y capaz de ser mejorada, es decir, que poder trabajar a través de procesos, pero que estos procesos sean que puedan ir evolucionando, siempre con una mejora continua. Esto es la madurez. Entonces, la Oficina de Dirección de Proyectos surge como una respuesta a la necesidad de la organización en cuanto a lograr esa madurez o ir transitando hacia esa madurez. La Oficina de Dirección de Proyectos es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Y las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Esto está en la guía del PMBOK en la 6ª edición y concretamente lo que nos dice es que las oficinas de dirección de proyectos pueden tener múltiples roles, pueden ejercer diferentes funciones, pero su propósito principal es dar soporte a la organización para mejorar el desarrollo de los proyectos, para mejorar la madurez en dirección de proyectos y para ir creciendo constantemente. Continuando con definiciones de la guía del PMBOK, dice que una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores de proyectos de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras, de nuevo, entre otras, porque pueden ser muchas más, pero las más típicas son gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO, identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de proyectos, entrenar, orientar, capacitar y supervisar a los directores de proyectos y monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de los proyectos, que son los activos de los procesos de la organización, y coordinar la comunicación entre proyectos. Estas son algunas de las funciones, pero siempre pensando en el soporte que le da esta oficina hacia la organización en cuanto a los mejores resultados de los proyectos. ¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Dirección de Proyectos? Esto es según una publicación del DNA de las PMO. Entonces dice que las funciones se pueden agrupar en estos seis rubros, donde hay funciones que tienen que ver con la ejecución y el desempeño, es en donde se enfocan en los procesos, en las metodologías, en plantillas, en la capacitación y el soporte. También hay funciones que tienen que ver con el soporte a la decisión estratégica. Entonces aquí son funciones de gestión del portafolio, de selección de proyectos, de la gestión integrada de los riesgos, también de la gestión de la capacidad y la demanda de recursos, alinear el proyecto al negocio y gestionar los beneficios y el valor. Por otro lado, hay funciones que son orientadas al gobierno, donde se establecen políticas, la estructura de toma de decisiones, se vinculan las estrategias con las tácticas y se facilitan las decisiones claves de programas y de proyectos.
Otro grupo es de gestión y reporte del rendimiento. En este caso es proveer información consolidada, transparente, en reportes relevantes que ayuden a seguir proyectos, programas y portafolios y por supuesto para tomar buenas decisiones. Continuamos con el grupo de funciones de comunicación y relacionamiento, en donde podemos tener la identificación de dependencias y vínculos y tratar de detectar cuando hay desconexiones o cuellos de botella. Tratar de resolver problemas de comunicaciones e interfaces entre silos, que muchas organizaciones tienen estos silos que no se comunican entre sí, ¿no? Distintas áreas funcionales que trabajan en forma muy aislada y que hacen que los proyectos sean como distintos proyectos separados porque hay muy poca comunicación entre sí. Desarrollar y gestionar también a los interesados. Y por último, el grupo de gestión de cambio organizacional, tan importante esta gestión de cambio, porque todos los proyectos involucran cambios, entonces es ayudar a facilitar y preparar para el cambio. Recordemos entonces que cada proyecto representa cambios. Según la guía del PMBOK, nuevamente, tenemos distintos tipos de PMO. En realidad, puede haber tantas PMO como organizaciones existan, no hay un estándar de PMO, pero se podrían agrupar en estos tres tipos. En las PMOs más sencillas, más simples, son de apoyo. Cumplen con un rol consultivo para los proyectos, suministran plantillas, suministran mejores prácticas, capacitación, proveen acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos y sirve como un repositorio de toda la información de los proyectos. Es decir, que estas PMO son de apoyo realmente, pero no tienen un control sobre los proyectos, un grado de control muy reducido. Hay otro tipo de PMO que son las que el PMBOK llama como de control. Estas PMO dan soporte a los proyectos, pero además exigen cumplimiento a través de distintos medios. Por ejemplo, exigen el cumplimiento de la adopción de los marcos o de las metodologías de dirección de proyectos, también exigen el cumplimiento del uso de plantillas, formularios y herramientas y la conformidad con los marcos de gobernanza. En este caso, esta PMO ejerce un grado de control moderado. Por último, el tipo de PMO directiva es aquella en la cual se ejerce realmente el control de los proyectos porque esta PMO asume la dirección de los proyectos. Los directores de proyectos son parte de la PMO, es decir que la PMO tiene a su cargo, tiene injerencia directa sobre los directores de proyectos. En este caso, esta PMO ejerce un grado de control elevado. Estos son tipos de PMO, pero nuevamente cada organización va a tener una PMO o varias PMOs y cada PMO es diferente entre sí. Hay otro modelo, que es el modelo de Kasich-Perk, en donde también habla de las PMOs similares, pero la llama estación meteorológica, a la que decíamos de apoyo, la llama torre de control, a la que decíamos una PMO de control, y llama pool de recursos a la PMO que decíamos que era la PMO directiva. Pero son muy similares los conceptos. El modelo de Gerard Hill, del libro The Complete PMO Handbook, habla de toda una evolución en la madurez de la PMO y en donde habla de distintas etapas que donde podemos tener una oficina de proyectos básica de un solo proyecto, donde se generan los entregables, donde da soporte en general a un solo proyecto, bueno, podría ser algún o más de un proyecto, pero de un director de proyectos. Luego puede ir pasando a una siguiente etapa con mayor madurez, en donde ya es una PMO básica que provee ciertas metodologías estándares ya a múltiples proyectos y a múltiples directores de proyectos. Puede ser dentro de un programa. Luego una PMO estándar ya abarca a múltiples programas, con staff ya con dedicación realmente de la PMO, que tiene mayores capacidades, establece mayores funciones y también tiene mayor infraestructura. Luego avanzamos a la etapa 4, la PMO avanzada, que abarca tiene mayor madurez en el negocio también, y que también tiene staff con dedicación
total para la PMO y para funciones técnicas y de apoyo. Y por último habla del centro de excelencia, donde se gestiona la mejora continua, la colaboración entre departamentos y siempre buscando alcanzar las metas estratégicas del negocio. En este caso, este centro de excelencia abarca en general a toda la organización, tiene personal de apoyo en toda la organización y tiene el staff con dedicación total para todas las funciones de la PMO. Ya acá tenemos un director de la PMO y esa es una estructura que está al más alto nivel de la organización. Otra consideración que tenemos que tener es que tenemos distintos niveles de PMO. Justamente decíamos recién del centro de excelencia, que en general en este modelo sería equivalente a un nivel 3, es decir, que está a un nivel alto en la organización. Pero también podemos tener niveles intermedios, niveles de departamentos o bien a un nivel menor. Entonces, dentro de una misma organización podríamos tener estos tres niveles, podemos tener conviviendo distintos niveles de PMO, pero lo importante es que estén bien comunicados entre sí, que tengan bien definidos sus roles y responsabilidades para que realmente trabajen en una forma coordinada y no que estén duplicando esfuerzos o incluso hasta contradiciendo algunas políticas. Entonces es muy importante, si tenemos más de una PMO, que estas PMOs estén muy bien alineadas y muy bien coordinadas. Bueno, también es dentro del DNA de la PMO, tenemos los roles principales, pero esto ya lo mencionamos, así que lo podemos pasar rápidamente. Y vamos a ver ahora entonces cuáles son los pasos recomendados para la implementación de la PMO. Esto surge de un estudio muy interesante de Rania Mahravi, que dice cómo establecer una oficina de dirección de proyectos, PMO. Y lo primero que dice, lo primero que habla es que tenemos que conseguir el soporte de la alta dirección. Como cualquier proyecto, si no tiene soporte de la alta dirección, es muy difícil de conseguirlo. Recordemos que esto implica un cambio organizacional importante y por lo tanto, si no tenemos el soporte de la alta dirección, es difícil llevarlo a cabo. Es importante definir el modelo, las funciones y los resultados que se espera de la PMO y por lo tanto es importante construir el acta de constitución del proyecto con la misión, con la visión y los objetivos. Entonces en este acta de constitución de la PMO tenemos que declarar qué es lo que se espera de esta PMO y eso tiene que estar validado con la alta dirección y con los interesados o stakeholders principales. Normalmente necesitamos hacer un diagnóstico de cómo es la situación actual y un gap o una brecha, una identificación de la brecha para llegar a la madurez recomendada. Entonces vamos a evaluar la madurez actual en las prácticas de dirección de proyectos y vamos a identificar la brecha y estimar el esfuerzo necesario para poder implementar esas recomendaciones. Y luego se planifica la implementación. Para esto hay que definir el personal que vamos a tener en la PMO. Vamos a entrenar a los directores de proyecto y al personal de la PMO. Y vamos a desarrollar la metodología, los procesos, las guías y las plantillas que se van a utilizar y se van a implementar en esta PMO y en los proyectos de la organización. También vamos a implementar herramientas de soporte y ahora algo súper importante que mencionamos también recién, muy importante, gestionar el cambio organizacional. Para que se pueda implementar una PMO se necesita trabajar con todos los involucrados, se necesita trabajar fuertemente a través no solamente del entrenamiento y de la capacitación, sino del acompañamiento y de la difusión y de conseguir que la gente compre que esto es lo mejor para la organización. Entonces los resultados esperados de una PMO es que la organización cuente con información estandarizada y confiable, con información comparable, que se puedan comparar de un proyecto a otro, con la identificación de los conflictos de los recursos,
mejoras en la calidad de procesos y de proyectos, una buena gestión de riesgos que pueda ser predictiva de potenciales problemas y no estar apagando incendios, como decíamos antes. Contar con una base de información histórica de proyectos para poder compartir el conocimiento en la organización. Realizar una gestión integrada de portafolios, programas y proyectos con una buena selección de los proyectos que se ejecutan para optimizar el uso de los recursos. Proveer información para la toma de decisiones estratégicas de la compañía y por supuesto esto va a facilitar las decisiones y va a facilitar el curso de la organización hacia su visión empresarial. Como resultados entonces esperados de la PMO, también tendríamos acá un jefe que en este caso está sorprendido porque va a tener todo estandarizada la información que recibe y por lo tanto va a ser mucho más fácil tomar decisiones. Pero bueno, sin embargo, aún implementando la PMO, sin embargo, con el jefe contento y sorprendido, ocurre que el 50% de las PMO cierran dentro de los 3 años, según la Association for Project Management. El 50% de las PMO cierran en sus 3 primeros años. Desde el 2008, la tasa de falla de implementación de PMO es superior al 50%, según Gartner Project Management 2014. El 68% de los interesados perciben que sus PMO son burocráticas, también por Gartner, en este caso del 2013. Y solo el 40% de los proyectos cumplió con los objetivos de cronograma, presupuesto y calidad, según IBM Change Management Survey de 1.500 ejecutivos. Estos son algunos de los indicadores que nos dicen que entonces no tenemos el problema solucionado a través de la PMO. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos siguen dando estos indicadores que nos muestran que todavía tenemos problemas? ¿Cuáles son los problemas? Lo que está haciendo la PMO no es lo que la empresa espera de ella. Uno de los problemas es esto. ¿Qué está haciendo la PMO? ¿Y qué es lo que la empresa espera? Obviamente que si lo que hace la PMO no es lo que la empresa espera, la PMO tendrá dificultades para seguir adelante. Tanto tendrá dificultades la PMO como también que trae dificultades al negocio. Se está invirtiendo dinero en una entidad que no da beneficios o no se perciben los beneficios. ¿Qué está haciendo la PMO que no le da valor al negocio? Bueno, también podemos otros problemas que a veces no está bien definida la misión, a veces no se está poniendo foco en el negocio, sino que se pone foco en el proyecto por el proyecto en sí, pero no se está poniendo foco si ese proyecto le da valor al negocio o no. No se logra apoyo para implementar, no se reutiliza el conocimiento y la experiencia adquirida, no hay flexibilidad ante los cambios organizacionales, es decir, que la PMO se mantiene rígida con las metodologías definidas y no se adapta a los cambios que van surgiendo. A veces la PMO no entiende la cultura y las necesidades de la organización y esto pasa muchas veces porque se están copiando y pegando definiciones de PMO de otras organizaciones. Realmente eso no funciona. A veces se busca rentabilidad de la PMO, es decir, que se busca que la PMO sea rentable por sí misma como una unidad de negocios, cuando en realidad no lo es, porque la PMO es una entidad de servicios. O se centra en la rentabilidad de un único proyecto. Muchas veces tiene personal inadecuado en la PMO, es que muchas veces la PMO está conformada por directores de proyectos y en realidad el perfil que requiere la PMO es muy diferente al perfil que se requiere para dirigir un proyecto. Muchas veces no se evalúa el sobrecosto de documentación innecesaria, es decir, que la PMO propone más documentación de la que realmente se necesitaría. Hay falencias en la planificación de la capacidad de los recursos. Se fuerza a que todos los proyectos utilicen los mismos métodos sin adaptarlos realmente a las necesidades de cada proyecto. Enfocarse más en las herramientas que en los procesos, esto es algo muy común de las personas más técnicas que les gusta manejar herramientas y no se están
viendo realmente cuál es el proceso que se necesita desarrollar. Copiar y pegar, como decíamos antes, en las metodologías que no se adaptan realmente a la organización. Y también la falta de métricas para demostrar que la PMO está agregando valor. Entonces, estos son algunos de los síntomas, algunos de los problemas que podemos detectar que nos van a llevar a que la PMO realmente no aporte valor al negocio y por lo tanto esas métricas que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como nombré antes, está la organización PMO Global Alliance, que diseñó o definió a través de estudios realizados durante más de 10 años sobre PMOs, comenzando con Brasil, con América Latina y con todo el mundo, PMOs, estados de la PMOs, problemas que se generan en la PMOs, cuáles son las funciones que desarrollan y cuáles son los beneficios que le dan al negocio. A través de todo esto ha diseñado una metodología y unas recomendaciones de buenas prácticas para poder diseñar la PMO en base a las necesidades de la organización y a las expectativas de los interesados. Vamos a ver brevemente de qué se trata esto. Lo que define esta metodología es que, en primer lugar, necesitamos conocer las expectativas de los interesados. Justamente, ¿no? Cuando estamos diseñando una PMO o cuando la estamos rediseñando, lo que estamos haciendo es un proyecto. Como todo proyecto, necesitamos basarnos en qué es lo que la organización, los interesados claves, esperan. Entonces, en la primera instancia nos tenemos que basar en cuáles son estas expectativas de los interesados, cuáles son los problemas que perciben y cuáles son los beneficios que esperan de la PMO. Con todas estas expectativas tenemos que priorizar, vamos a tener interesados claves que tienen mayor peso que otros interesados que tienen, digamos, que sus beneficios o sus expectativas no van a impactar tanto en las decisiones que vayamos a tomar. A partir de estas expectativas se requiere definir cuáles son las funciones que vamos a desarrollar en la PMO para satisfacer dichas necesidades. Y esto es importante, algo importante es definir las funciones que le den valor en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Es importante mostrar resultados en el corto plazo porque esto va a hacer que la PMO cuente con mayor soporte desde la alta dirección y que se vean entonces que se están cumpliendo con esos beneficios esperados. Pero no nos tenemos que quedar en el corto plazo, necesitamos hacer cambios a mediano y largo plazo para que realmente sea sustentable. Estas funciones se requieren diseñar de acuerdo a las posibilidades de la organización y de acuerdo a estos beneficios esperados. Podemos hacer un plan de mejoras que abarque las distintas etapas, el corto plazo, el mediano y el largo plazo. Bueno, en base a estas funciones vamos a definir cuáles son los procesos que se tienen que desarrollar. Y también es muy importante definir los indicadores de rendimiento para saber que estos procesos y que la PMO está dando realmente valor al negocio. Para poder llevar a cabo esos procesos necesitamos conformar un equipo y para conformar el equipo necesitamos detectar cuáles son las competencias necesarias para las funciones definidas. Y aquí nuevamente tener en cuenta que las competencias que requiere el personal de una PMO no son las mismas competencias que se requieren para liderar o dirigir un proyecto. Son otras competencias. También es muy importante evaluar la madurez de la PMO comparándola con las mejores prácticas, cuáles son las prácticas que se están siguiendo y mostrar el valor a través del ROI, a través del retorno de la inversión. O sea, tenemos que ver qué valor está mostrando y lo podemos dimensionar, aunque a veces se piensa que no se puede obtener un ROI de una PMO, pero se puede dimensionar porque se puede ver cuáles son los costos de los problemas que tienen los proyectos en la organización y a través de las mejoras que le brinda la PMO, cómo se abarcan, cómo se resuelven esos costos, cómo se disminuyen esos costos y ahí vamos a encontrar realmente el beneficio que está aportando.
Y por supuesto tenemos que monitorear el desempeño de la PMO, siempre pensando en la perspectiva de satisfacción de los interesados, que son los que perciben realmente los beneficios, y desde la perspectiva del valor que está agregando. Por ejemplo, respecto a cómo determinar las funciones de acuerdo a las expectativas y cómo priorizarlas en el corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, vamos a ver, si tuviéramos dentro de nuestras principales expectativas, si hubiésemos recabado la información de los interesados claves y nos dicen que los principales problemas que ven y los principales beneficios que buscan es tener mejores estimaciones de los costos y los tiempos de los proyectos o un mejor control sobre los costos y el tiempo de los proyectos y también mejorar las comunicaciones y la satisfacción de los clientes, a lo mejor algunas de las funciones que la PMO podría adoptar podrían ser en el corto plazo, directamente estar dando soporte, mentoring a los directores de proyectos para que en lo inmediato ya empiecen a tener mejores resultados. O sea, supervisar directamente los proyectos y gestionar directamente desde la PMO a los interesados. Con eso lograríamos en el corto plazo tener mejores estimaciones, tener un mejor control y mejorar las comunicaciones y la satisfacción de los clientes. Esto como se vería en el corto plazo lo llamamos quick wins. Es algo que se ve y que le da a los interesados claves la confianza de que la PMO está aportando valor. Sin embargo, tenemos que trabajar en el mediano plazo y en el largo plazo. Podríamos capacitar a los directores de proyectos, desarrollar métodos específicos de estimaciones y de control de costos y tiempos, establecer indicadores para ir midiendo qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estamos trabajando en la PMO y en los proyectos. Y en el largo plazo, desarrollar la metodología adecuada para nuestra organización para llevar adelante los proyectos y que se pueda adaptar a cada proyecto según su complejidad e implementar el proceso de mejora continua en base a los indicadores desarrollados. Entonces, esto es un ejemplo nada más, pero es la manera de, partiendo de las expectativas y de los beneficios esperados de los principales interesados, desarrollar funciones para que realmente la organización perciba el valor. Pero esto no se queda aquí, porque la percepción de valor es cambiante y necesitamos repetir y rediseñar la PMO en forma periódica. Es decir, que todo este proceso, desde el primer punto, que es conocer las expectativas de los interesados, hacia monitorear el desempeño, todo este proceso lo deberíamos repetir y repetir y repetir, probablemente todos los años, o a lo mejor cada 2 años. Eso tendrá que definirlo cada organización. Pero una vez que se está trabajando ya con un nivel de las primeras funciones, con el primer diseño de la PMO, las expectativas de los interesados van a ir cambiando. Ya una vez que ya ven el valor, van a pedir más, van a buscar, van a tener otras expectativas. Por eso es muy importante que esto sea continuo. Hay que continuamente estar diseñando y rediseñando la PMO para que realmente se perciba el valor. Bueno, y como conclusiones entonces, una PMO se puede implementar en cualquier tipo de organización y a diversos niveles de la organización, pero lo importante es implementar la PMO adecuada a las necesidades en donde se implemente. Entonces la organización, sus necesidades, su cultura y su madurez va a condicionar las funciones que debería dar la PMO. También dijimos que no existen dos PMOs iguales y que no sirve copiar y pegar. O sea, no sirve de nada hacer bien un trabajo innecesario. Y esto es lo que hacen muchas PMO, ¿no? Hacen un muy buen trabajo, pero no era necesario, no le da valor a nadie. Para que la PMO aporte realmente valor, tenemos que comenzar por definir qué es valor para los interesados. Y por eso comenzamos con definir sus expectativas y el beneficio que persiguen, es decir, lo que ellos valoran. Muy bien, espero que les haya gustado y bueno, y tengo mis datos como para que cualquier pregunta o cualquier comentario que me quieran hacer llegar lo puedan dirigir. Muchísimas gracias y quedamos en contacto.